Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien y disfrutando de este Día de Now en este formato nuevo, creo que para todos. Si bien ya estamos acostumbrados a los Zoom y a las reuniones, me parece que esta dinámica que nos tenemos que acostumbrar cada vez más es nueva para muchos en este tipo de eventos. Así que bienvenidos. Yo soy Emiliano Sartoris, director de Business Intelligence para Viacom CBS. Trabajo principalmente con las marcas Telefe y los estudios, así que es un placer que estén conmigo. Van a poder ir mandando preguntas a lo largo de la presentación. Y bueno, empezamos, que sé que es la última del día y probablemente ya muchos tienen muchos mails para responder y demás, así que vamos adelante. Bueno, este estudio en realidad se basa en una variedad de fuentes indicadas de estudios globales y de estudios propietarios de Viacom para proporcionar una comprensión integral y fundamental de la experiencia de los jóvenes en la actualidad. Se centra principalmente en una audiencia mayoritariamente de la generación Z, de jóvenes de 13 a 24 años de todo el mundo, y las profundiza al analizar las comparaciones generacionales, las diferencias entre países y las tendencias a largo plazo. En total, todos los datos que fuimos recopilando y los estudios que fuimos haciendo abarcan alrededor de 58.400 personas alrededor del mundo. Estamos hablando de 46 países, lo cual 46 países que es mucho para un estudio global y estamos muy contentos de poder compartirlos con ustedes. Antes de profundizar en la vida de la generación Z, quiero que nos pongamos un poquito de acuerdo y en contexto. Sé que muchos de ustedes lo saben y reconocen a muchas de las generaciones, pero simplemente para que todos estemos alineados de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño repaso por estas generaciones, comenzando por los baby boomers, que son aquellos que hoy tienen entre 55 y 75 años, que nacieron luego de la Guerra Mundial, por lo tanto, su infancia se vio afectada y completamente signada en gran medida por el cambio político que se dio alrededor del mundo en el periodo de posguerra y los movimientos sociales y culturales durante la década del 60. Sí, tenemos que destacar que hay un error bastante común entre todos, que todos pensamos que esta generación es de gente que ya está retirada y que o son analfabetos tecnológicos o por lo menos no entienden mucho de tecnología, pero la realidad es que es todo lo contrario. Los baby boomers llevan una vida muy activa y son expertos en tecnología. Después viene la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. Yo estoy incluido en ese segmento. Ahora tenemos entre 40 y 55 años. Y también crecimos en un periodo de grandes cambios. En todo el mundo, predominantemente adolescentes durante la década del 80, los años de formación fueron moldeados por el final de la Guerra Fría y los eventos socioculturales, desde la epidemia del SIDA hasta el auge de la televisión por cable en todo el mundo, incluyendo el lanzamiento de MTV y el auge de la cultura pop. El estereotipo de la generación X los describe como una generación cínica y rebelde que ha crecido y se ha vuelto aburrida. De hecho, se los pasa por alto con demasiada frecuencia en los tipos de estudios que hacemos generalmente, cuando en realidad la generación X inició gran parte de la innovación y la disrupción que a menudo se le atribuye a la generación siguiente, que son los millennials. Los millennials, que también los conocemos como generación Y, son aquellos que nacieron entre 1981 y 1996. A menudo se consideran como jóvenes, pero en realidad ya son adultos. O sea, cuando hablamos de millennials, estamos hablando de adultos que hoy tienen entre 25 y 40 años. Conectados por el auge de las redes sociales y digitales, los millennials son la primera generación verdaderamente global. En sus años de formación crecieron con el 11 de septiembre, la guerra del terror, por supuesto, después del atentado, y todavía se han afectados por la gran crisis económica que sufrió el mundo en el 2008. Aunque a menudo se los caracteriza como vagos o mimados o que tienen muchos derechos y que son analfabetos financieros, en realidad todas las investigaciones muestran que los millennials prosperan frente a la adversidad financiera y demuestran un fuerte deseo de ver resultados positivos de sus acciones. Y por último estamos frente a la generación Z,
que es el foco de la presentación de hoy. Son aquellos que nacieron a partir de 1997. Ponemos también que los situamos alrededor de la finalización con el 2012, pero la verdad todavía es un misterio cuándo va a terminar la generación Z. De hecho, a pesar de la creencia de que ya sabemos todo sobre la generación Z como generación, como todavía están en sus años de formación, estamos aprendiendo todo sobre ellos. Entonces, ¿por qué creemos que es tan importante hablar de la generación Z y desarrollamos un estudio como este para entenderlos más y conocer a esta nueva generación de adolescentes y jóvenes adultos? En realidad porque hoy, si hablamos de las personas que están entre 13 y 24 años, estamos hablando de 1,5 billones de personas alrededor del mundo. Y si encima a esto le sumamos a aquellos que están por debajo, porque no sabemos cuál es el corte definitivo de la generación Z, vamos a estar hablando alrededor de 4 billones de personas en el mundo. Esto es un montón de gente, y la realidad es que es la generación más grande que hoy existe a nivel global y que existió siempre. Entonces es muy importante poder entenderlos. Y no solo por eso, sino porque en realidad, en términos de purchasing power o de capacidad de compra o de gastos, ellos están gastando alrededor de 200 billones de dólares a nivel global. Y si pensamos también la influencia que tienen sobre las compras, ese número asciende a 3 trillones. Por lo tanto, es una generación que va a moldear el futuro, es una generación que es muy interesante económicamente, es la generación más grande hasta el momento, y es quien va a delinear todo lo que pase de aquí en adelante en los próximos años. Pero bueno, en realidad, como no tenemos demasiado tiempo, no me voy a detener mucho en todo lo que ya sabemos de la generación Z. Para eso, en algún momento los invito, si quieren hablar con cualquiera de las personas que conocen en Viacom, o a enviarme un mail, y nosotros podemos ir a hablar muchísimo más en profundidad sobre muchos de estos elementos que estamos viendo acá, que ahora les voy a dar una breve descripción, sino que me parecía relevante que hablemos un poco de lo que está pasando hoy en un año muy disruptivo como este, y cuáles son sus planes o su visión de futuro. Por lo tanto, no me voy a detener demasiado en la generación Z, sino más que nada para explicarles un poquitito a aquellos que no los conocen mucho, pero quiero que nos centremos un poquitito más en cómo están hoy con todo lo que está pasando en el mundo y cómo está afectando su visión a futuro. Simplemente para ponerlos en contexto, en realidad es una generación que es la primera generación realmente global. Ellos no son nativos digitales, en realidad son nativos globales, porque nacieron ya con la tecnología totalmente desarrollada como la conocemos hoy, o a partir de ya algunas de las aplicaciones y demás tecnologías que signaron este tiempo, como Internet. AOL ya existía, Google estaba lanzando. Por lo tanto, es una generación que ya desde movida está atravesada por toda la tecnología. Por lo tanto, eso hace que tengan desde el vamos una mirada muy global, y con cada vez menos barreras por esa ventana que tienen al mundo. Por lo tanto, ellos realmente forjan su futuro de una manera un poco diferente, son bastante pragmáticos, realmente focalizan en todo lo que hacen, y aunque creamos que no porque son jóvenes, pero la verdad que cuando están pensando en su futuro realmente calculan mucho el riesgo, tienen mucha conciencia del riesgo, de lo que implica estar expuestos a las redes sociales, a todo lo que postean y demás, y tienen otra cosa que no tienen alguna de las generaciones anteriores, es que realmente se caracterizan por la autenticidad. Ellos creen que realmente es más importante ser real que aparentar, y esto lo vimos mucho en el estudio. Por lo tanto, en esos riesgos que toman, van siempre de la mano de lo real y no del aparentar. Por supuesto que tenemos dentro del estudio mucho más información sobre los riesgos, sobre todo cuál es su visión sobre el sexo, que simplemente para que sepan y tengan en cuenta, es una de las generaciones
que están menos atravesadas por el sexo. De hecho, los niveles de edad temprana en cuanto a la maduración sexual se han ido corriendo para una edad más adulta. Son muy conscientes en cuanto al tabaquismo, al alcoholismo y a las drogas. Con el cannabis pasa algo diferente, porque realmente hoy lo ven incluso como algo medicinal, e incluso a partir de las marcas que están incluyendo los cannabinoides dentro de sus productos, ya sean líneas de belleza, bebidas, comida y demás. Entonces, con la relación con el cannabis es totalmente diferente, pero sí, incluso creen, con el resto de las drogas, por ejemplo, que las drogas un poco más duras son muy peligrosas, y de hecho hay un dato bastante curioso, que sitúan a mandar mensajes de texto mientras manejan y a la cocaína en el mismo nivel de riesgo. Entonces, tienen una visión bastante particular del riesgo debido a toda la apertura que tienen sobre la información, y es muy interesante hablar sobre eso en algún otro momento. Por supuesto que una de las cosas que los signan y que los caracterizan es esta búsqueda de experiencias y de compartir, de viajar. Todos vivimos viendo cómo la edad de los viajeros alrededor del mundo ha ido bajando y las experiencias que se están generando alrededor de esto. En promedio global, en los 46 países con los que estuvimos trabajando para este estudio, vimos que en promedio viajan 2.5 veces al año. Esto es un montón para una generación que realmente no es 100% económicamente activa, pero sí es algo a lo cual le dan muchísimo valor, y sobre todo en el hecho de las experiencias que tienen cuando viajan. Esto es una gran mochila que van cargando y que van llenando con esas experiencias y que los va moldeando para el futuro. Y después hay algo que tiene relevancia, que en realidad todo esto les da contenido. Ellos están signados por el uso de las redes sociales, los atraviesa permanentemente, entonces esto les da contenidos para mostrarse al mundo, mostrar lo que son, mostrar cuáles son sus intereses, y de hecho lo aprovechan y demasiado. Otra cosa que lo asigna es que son los campeones de la inclusividad. O sea, esta generación está asignada por la inclusión, y después vamos a ver algunos datos, pero hay algunos interesantes que quiero que se queden en la cabeza, que en realidad ellos saben que en realidad la sexualidad no está definida por si sos hombre o sos mujer. En realidad dicen puede ser hombre, mujer, binario, lo que sea. Lo importante es que vos seas quien querés ser, y eso es lo que los motiva a tener una mente mucho más abierta. Y después hay otra cosa que sí tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de toda esta hiperconexión, de esta hiperconciencia que tienen sobre el mundo global, sí se estresan por momentos. Entonces es importante saber que al estar hiperconectados y no poder desconectarse, de hecho, una de las primeras cosas que hacen cuando se levantan a la mañana es ya estar con su smartphone, con su teléfono, viendo qué es lo que pasa en el mundo, y les resulta bastante difícil desconectarse. Esto no solamente tiene que ver con las noticias, que están completamente bombardeados, sino con todo el contexto global, incluso ahora más que nunca, sino que tienen una gran dualidad con esto, porque también les genera una sensación de que todo necesita estar bajo demanda cuando ellos quieren, cuando quieren, en el momento que quieren y donde quieren, y eso genera cierta ansiedad. Entonces, estas son algunas de las características generales de esta generación Z, que son pre-pandemia. Pero como la pandemia nos ha atravesado a todos, y esta generación, por supuesto, que no es ajena a eso, me parecía interesante hablar en los próximos minutos de cómo les afectó el 2020, que ahora vamos a ver que es un año en el que pasaron muchísimas cosas, y cuál es esa visión a futuro. Así que decía que el 2020 fue un año lleno de desafíos, y aunque parece que fue mucho, les voy a dar algunos datos de las cosas que pasaron durante este año para el que no recuerda, porque creo que todos vivimos en un momento donde ya
no tenemos demasiada noción del tiempo, de cuándo fue ayer, cuándo fue hace una semana, o cuándo fue el año pasado. Por lo tanto, quiero que recorramos por lo menos algunos de los hitos de este año, que es, por ejemplo, empezamos con los incendios forestales en Australia, que es una serie en curso de eventos relacionados con el cambio climático que realmente cambió mucho, y esta generación tiene muchísima conciencia sobre el medio ambiente, lo cual esto es algo que los impactó. Inundaciones en China y en otros lugares, los incendios forestales en California, ni hablar los recientes incendios en Córdoba, en nuestro país. Por lo tanto, hay una sensación de que en este año también muchos de aquellos que están muy preocupados por el medio ambiente han ocurrido bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta. También hubo protestas en Hong Kong, un juicio político para el presidente de Estados Unidos, y antes de que termine enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como emergencia de salud pública de interés internacional. Esto fue el 30 de enero. En febrero crecieron los temores sobre la propagación del COVID-19 y provocó un colapso en la bolsa de valores. Y para más datos, un afroamericano desarmado de 25 años fue asesinado a tiras mientras hacía jogging en Georgia. Todas estas son cosas que fueron signando este tiempo y que pasaron en el mismo momento. En marzo el número mundial de muertos por COVID superó los 10.000 casos. ¿Sí? El número total de casos superó el 250.000 y muchos países de todo el mundo comenzaron a reaccionar introduciendo restricciones y cierres, lo que provocó disturbios en muchos países. Esto en marzo, cuando recién nosotros estábamos empezando a tener nuestro primer caso el 3 de marzo y el posterior cierre. También se produjo el tiroteo de Breonna Taylor, el último de una serie de eventos racistas que provocados por el asesinato de George Floyd en mayo, y que provocaron protestas en cientos de ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo, y también muchísimo movimiento y activismo desde redes sociales. Y por supuesto el año no termina ahí, y estamos todavía padeciendo la pandemia. Piensen que muchos de estos datos que tenemos son entre julio y agosto, cuando hablamos del 2020, y en este momento parecía que el brote en Europa ya estaban saliendo, y ahora están cerrando vuelta, y ahora están de vuelta con los toques de queda, y si vemos las noticias todo el tiempo están cerrando vuelta, mientras nosotros mantenemos una cuarentena extendida. Por lo tanto, es bien evidente que todos estos eventos están moldeando muchísimo a las personas, y que este ha sido un año de varios eventos discontinuos, en el sentido de que nunca van a ser iguales. O sea, nadie va a ser igual después de este 2020 en esta generación que se está formando, que se está abriendo al mundo y que tiene esa conciencia global, los va a moldear, y por eso decimos también que no sabemos cómo va a terminar la generación Z y cuándo, pero va a ser una generación que está bastante afectada. Hablando de esto, decimos que el 2020 fue un año definido por la disrupción, y como mencionamos, en este año ocurrieron una serie de eventos perturbadores, y en muchos de esos aspectos la vida de los jóvenes realmente cambió. El 82% de las personas de 16 a 24 años, que generalmente el rango en el que estamos hablando, está de acuerdo en que tuvieron muchos planes interrumpidos en el 2020. Y esa interrupción también lo está llevando a pensar y a reevaluar su futuro. Generalmente lo que van a ver es los números grandes, son datos globales, pero también quería compartir con ustedes cómo se veía en los mercados de Latinoamérica más importantes. Van a tener datos de Argentina, de Brasil y de México, para poder comparar qué es lo que pasa a nivel global en ese promedio de los 46 países, y cómo estamos en nuestra región en los países más importantes. Además de todas las presiones cotidianas normales de ser una persona joven que crece y se encuentra en su lugar en el mundo, estos eventos impactaron a los jóvenes de manera muy importante. Un informe hace poco de la Organización Internacional del Trabajo lo resumió como que la pandemia está causando múltiples conmociones a los jóvenes, directamente, sin tapujos. La Organización Mundial Internacional del Trabajo ya está focalizando en esto, y todos los jóvenes con los que hablamos sintieron que realmente este fue un año desafiante. Acá tenemos a un chico de 21 años, a una chica, perdón, de Brasil, que dice que para este año
Su plan era viajar con la familia y divertirse con amigos, pero que llegó el COVID-19 y destruyó absolutamente todos sus planes. Por lo tanto, esto es importante pensar, como nos está pasando a todos, cómo atraviesa esto a alguien que está en esta edad. Así que veamos específicamente los eventos que han impactado a los jóvenes a nivel mundial en 2020. La pandemia, por supuesto, es el que más los impactó y que juega un papel muy importante en la interrupción de este año. 9 de cada 10 jóvenes dicen que sus vidas se han visto realmente afectadas, y creo que todos nos vimos afectados por esto. El que no lo diga, el que diga que no, realmente es distinto, por lo tanto. Pero sí hubo otras cosas en la mente de los jóvenes que fueron también afectando. Hablamos de los desastres naturales, hablamos de los movimientos como el Black Lives Matter y los movimientos no racistas. Entonces es un año convulsionado, le dan mucha importancia a esto, generalmente tanto en la región como a nivel mundial se vieron afectados por todas estas cosas que realmente dicen que los afectaron. Entonces es algo también para tener en cuenta. También vale la pena señalar que si bien la pandemia realmente tuvo un impacto global, fue una experiencia compartida, en los países en los que hablamos con los jóvenes tenían circunstancias ligeramente diferentes. Y esto me parece que hoy se va a notar más si volvemos a hacer esta encuesta, que esto recuerden que fue hecho entre julio y agosto, donde de vuelta empezó a surgir a partir de ahí. Algunos países creían que lo habían superado y ahora están en la segunda ola, otros seguimos en la primera ola y todavía no sabemos cuándo va a parar. Por lo tanto, van a ver que probablemente, como nosotros los latinoamericanos estábamos en pleno auge de la pandemia y algunos países de Europa o del resto del mundo creían que lo habían pasado, todos van a ver que están realmente pensando, Argentina y México, que esto va a estar cada vez peor o que va a mantenerse igual. Realmente tenemos acá España, Francia, Alemania, Holanda, que realmente está yendo un poco peor, pero en este momento creían que iban a estar de igual manera. Veamos las áreas de sus vidas que, según nos dijeron, se han visto afectadas por estos acontecimientos. En general, el 94% de las personas con las que hablamos alrededor del mundo nos dijeron que una o más áreas de su vida se vieron afectadas. Por lo tanto, la afección fue total frente a esto, y las áreas que más se vieron afectadas son pasar tiempo con amigos, educación. Piensen que se han cercenado mucho de estas cosas durante las cuarentenas, durante la pandemia. Todos estamos mucho más, no digo reticentes, pero sí como tenemos mucho más presente el contacto, no hay colegios, los viajes y las vacaciones en un 49% a nivel global se vieron cercenadas. Pero hay un dato importante que nos vamos a detener acá, que tiene que ver con la salud mental. Son muy conscientes que esto ha afectado de manera ya a otros niveles, no solamente no poder pasar tiempo con sus amigos o continuar con sus estudios de manera regular, sino que están hablando de un impacto mucho más profundo que tiene que ver con la salud mental para la gente. Entonces, ¿cómo están lidiando con esto? Hay un par de indicadores claves que a veces buscamos, como de cómo se sienten las personas con el estrés y la felicidad. Y debido a estas investigaciones que tenemos a lo largo de los años, van a ver que esta generación, desde 2012 hasta 2020, ha incrementado en un 10% el nivel de estrés, pasando del 36% en 2012 al 46% en 2020, y que son un poco menos felices desde 2012 a ahora. Si vemos los datos de 2012, 75%, y el 52% en 2020 marcan un poquito esto. La buena noticia es que en algunos de los países de la región todavía nuestros jóvenes adultos o de la generación Z son un poquito más felices que la media mundial. Pero es interesante ver estos números porque es una buena medida para entender el nivel de estrés en el que están viviendo. Entonces, ¿qué están haciendo como respuesta a estos tiempos difíciles? Bueno,
Fundamentalmente las acciones que han tomado los jóvenes como resultado de los eventos que signaron el 2020 tienden a ser reflexivas. Como era de esperar, dado que los eventos han tenido un impacto económico tan directo, que vemos que la mayoría de los jóvenes a nivel mundial dicen que han revisado cómo gastan su dinero, son muy conscientes en esto, recuerden que piensan bastante en las finanzas, así que son conscientes en esto, y alrededor de la mitad se tomó el tiempo para informarse sobre temas sociales, algunos participaron sobre conversaciones de su propia salud mental o de otras personas, y sobre la injusticia social. Pero bueno, eso es cómo se sienten hoy y cómo les impactó hoy, pero pues, veamos un poquitito, tratemos de abrir una ventana hacia lo que piensan al futuro, y veamos qué es lo que nos dice nuestra investigación, ¿sí? Les pedimos que pensaran en sus vidas y en el mundo en general durante los próximos 10 años, planes, prioridades, expectativas, así que vamos a compartir todo lo que fuimos aprendiendo. El primer gran punto es que, como hemos visto en todas nuestras investigaciones con jóvenes a lo largo de los años, siguen siendo increíblemente resilientes. O sea, tienen un poder de resiliencia enorme, son optimistas, incluso cuando se enfrentan a un futuro incierto. Lo mismo ocurre hoy, el 55% de la juventud mundial dice que tiene la esperanza de ver cambios positivos en la forma en que vivimos durante los próximos 10 años. Sin embargo, los jóvenes también saben que tendrán que trabajar duro, de hecho, más que nunca. El 93% está de acuerdo con que tiene que trabajar duro para lograr sus objetivos y el 55% lo siente con más fuerza que un año atrás. Por lo tanto, esto está pasando. Uy, les pido 1000 disculpas. ¿Ahí está bien? Perdón. Ok. Duro para lograr objetivos, les pido disculpas por el cartel que salió. Y decía que el 55% lo siente con más fuerza que hace un año, por lo tanto, el impacto es bastante grande. A pesar de un futuro increíblemente incierto, se sienten positivos y esos dos sentimientos coexisten. Por lo tanto, mientras que el 70% está de acuerdo de no estar seguro sobre su futuro, y fíjense cómo van variando a lo largo de la región, el 72% a nivel global se siente preparado para lidiar con cualquier cosa que les depara la vida, y el 76% se siente optimista. Curiosamente, esta positividad se ve marcada en nuestra región. Y estar ansiosos por aprovechar al máximo todo lo que viene a continuación. Este es un punto realmente clave para enfatizar, que a pesar de los desafíos y la incertidumbre, siguen muy entusiasmados con el futuro, y entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de futuro quieren? Hay muchas cosas que a la juventud global les gustaría que cambien. Sin embargo, su esperanza no es ingenua, y saben y son realistas y son conscientes que el cambio no es fácil. Hay una brecha bastante marcada entre la esperanza y la realidad, que cuando les preguntamos en cuál de estas áreas esperan ver cambios en los próximos 10 años, el crimen y la violencia, el terrorismo, las guerras y la salud mental de las personas son las áreas que creen que tienen menos probabilidades de cambiar para mejor de manera realista, mientras que en realidad vemos que se alinean en temas que están más bajo su control, que pueden ver una hoja de ruta hacia el éxito, como la representación de las distintas tribus en distintos contenidos, hacia las actitudes hacia las distintas comunidades y la diversidad e igualdad de género. Por lo tanto, lo que está dentro de sus posibilidades creen que se puede cambiar, lo que ya no depende de ellos y son mucho más macro, creen que va a ser más difícil que veamos un cambio. A pesar de, además de pensar en la sociedad y el mundo en general, también les pedimos que pensaran en sí mismos y que nos contaran 3 de sus prioridades principales para ellos en los próximos 10 años. Y acá pueden ver cómo los eventos del 2020 provocaron una visión a largo plazo hacia la estabilidad y la seguridad, y que sus prioridades para su vida diaria van a ser tener un trabajo estable, y lo ven en todos los países de la región, o en los principales países de la región, poder mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos, y sentirse cómodos con quienes son, y tener una unidad familiar fuerte y cuidar su salud mental. El hecho de que lo principal que quieren es tener un trabajo estable es algo que realmente importante.
Esto no es algo que hayamos visto antes y realmente destaca a partir de la turbulencia de este año. Toda la interrupción y la incertidumbre los hace desear estabilidad y seguridad. Entonces, hasta ahora analizamos cómo se sienten sobre el futuro y sus prioridades para ellos en general, y vamos a ver un poquitito más el futuro y exploramos algunas cositas más en detalle. Vamos por las relaciones. Habiéndose adaptado ya a las interacciones sociales, educación y trabajos en línea, recuerden que todo ahora lo hacemos online, como esta misma conferencia, los jóvenes reconocen que las conexiones en línea seguirán siendo claves en el futuro y particularmente en un mundo tan globalizado. El 61% de los jóvenes de todo el mundo está de acuerdo que en los próximos 10 años las relaciones se van a mantener vivas, principalmente gracias a las conexiones online. Y vimos que el acuerdo con este sentimiento era particularmente alto en Asia, por ejemplo. Sin embargo, también reconocen que las plataformas online nunca van a reemplazar por completo las relaciones en persona. Y de hecho el 84% está de acuerdo en que pasar tiempo con la gente en persona será tan importante como lo es hoy. Sus actitudes hacia esto también se relacionan con el hecho de que en general las relaciones son el área de sus vidas que los jóvenes esperan y esperan que vuelva a la normalidad lo más rápido posible. En cuanto a los viajes, los jóvenes piensan que es probable que los viajes se recuperen con relativa rapidez. El 72% está de acuerdo en que dentro de 10 años la gente viajará tanto como antes de la pandemia. Y si se fijan en la región, por ejemplo en Argentina, ese porcentaje sube al 80%, al 77% en Brasil y al 74% en México. Como resultado de este deseo de viajar, el 72% está de acuerdo en que va a viajar internacionalmente al menos una vez al año. Recuerden que teníamos un promedio que habíamos mencionado de 2.5 viajes al año, pero ahora tienen esta expectativa, por lo menos una vez lo van a poder hacer, y creen que lo van a hacer también por trabajo, por lo tanto creen que ese futuro que les depara también va a seguir siendo promisorio. Si bien en general esperan que la economía se recupere, también reconocen que personalmente es probable que enfrenten desafíos en el futuro. De hecho, 3 de cada 5 personas con las que encuestamos, jóvenes adultos, creen que van a tener dificultades económicas en el futuro. El acuerdo con esta declaración es particularmente alto en países como Francia, el Reino Unido, Australia, China y Singapur. Sin embargo, la esperanza de que cambie es muy alta para nuestros países. Y en lo que respecta al trabajo, saben que el mundo laboral seguirá experimentando una transformación dramática en el futuro como la que vimos hasta ahora. El 80% concuerda en que el trabajo a distancia y el trabajo flexible van a ser la norma en el futuro. Y el 79% cree que la inteligencia artificial y la automatización van a reemplazar muchos trabajos en el futuro. También predicen un cambio en términos de los roles que le van a resultar atractivos. El 71% está de acuerdo en que más personas querrán trabajar en un rol que ayude a otras personas, por ejemplo, trabajadores de la salud, maestros y demás. Y si se fijan en nuestra región, por lo menos esos valores son esperanzadores porque son aún más altos. De hecho, cuando vemos cuáles son las carreras que eligen en países como en Argentina, se destaca mucho lo que tiene que ver con las ciencias sociales frente a otras como en Asia que tiene que ver más con la ingeniería o el desarrollo tecnológico. También es importante para nosotros y recordar que nuestro propio mundo laboral se va a seguir transformando en los próximos años impulsados por la tecnología y las necesidades de los consumidores. Van a ver que hay un par de estadísticas con el futuro de la industria, del entretenimiento, y está claro que los jóvenes de hoy esperan que ver programas de televisión y películas van a seguir siendo una parte importante de sus vidas dentro de los próximos años, y también esperan cada vez poder ver más lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Este sentido de que todo tiene que ser on demand ya y en el momento que ellos quieren. Otra área a la que queríamos explorar es el futuro de la educación y para ver cómo los eventos de este año impactaron en sus actitudes y prioridades. A pesar de la disrupción que enfrentaron este año
tienen confianza y piensan que en última instancia van a tener una mejor educación que las generaciones anteriores. De hecho, esta generación es la más educada de todos, la que más títulos tiene y la que más está asistiendo a clases y a carreras universitarias. Y 3/4 partes de los jóvenes de todo el mundo están de acuerdo con esta afirmación y está claro que se enorgullecen de su educación. Le siguen dando gran importancia al aprendizaje formal, el 59% no está de acuerdo con que dentro de 10 años la educación escolar universitaria sea menos importante de lo que es hoy. Sin embargo, hay muchos que creen que la educación no va a ser el único camino para conseguir un buen trabajo. A nivel mundial, poco más de la mitad de las personas encuestadas están de acuerdo que dentro de los próximos 10 años un título universitario va a ser un requisito menor para muchos trabajos. Pasemos a la salud rápidamente. 2020 ha puesto la salud en el radar de los jóvenes y creen que esto continuará en el futuro. El 84% está de acuerdo en que la salud, tanto física como mental, será un enfoque más importante de la vida de las personas en los próximos 10 años. Y también existe un reconocimiento generalizado de que la salud mental se va a convertir cada vez más en un problema y en una prioridad. El 75% está de acuerdo en que la salud mental va a ser un problema importante para la sociedad en los próximos 10 años. Y si bien vimos que los eventos de 2020 han impulsado al 41% de los jóvenes a participar en una conversación sobre su salud mental, en el futuro los jóvenes predicen un aumento de la apertura. El 83% está de acuerdo que habrá más apertura y aceptación de los problemas de la salud mental dentro de 10 años a lo que hay hoy. También creen que vamos a ver algunos cambios a largo plazo o incluso permanentes de la forma en la que vivimos hoy. El 59% está de acuerdo en que dentro de 10 años usar máscaras en público va a ser la norma, y de hecho hoy lo vemos cada vez más y es raro pensar ver a alguien sin un barbijo o sin un tapabocas por la calle, y diría que ahora de vuelta en casi todo el mundo. Y al considerar el futuro de la política, los jóvenes esperan ver más responsabilidad y diversidad. 3/4 partes están de acuerdo en que dentro de los próximos 10 años los gobiernos y los políticos serán más responsables de sus acciones, con valores más elevados en Argentina y en México aún. El 72% está de acuerdo en que dentro de 10 años los políticos que gobiernen sus países serán de una gama mucho más diversa a los antecedentes que tenemos hoy. En este caso, en Argentina, el valor es menor que al global. Sin embargo, una vez más son muy conscientes de que existe una brecha entre sus esperanzas y la realidad. Lamentablemente, a pesar de sus esperanzas, el 73% está de acuerdo en que dentro de 10 años la corrupción va a seguir siendo un problema en su país. Y si vemos los datos de Latinoamérica, los valores son mucho mayores. Mientras que el 63% está de acuerdo en que nada va a cambiar dentro de la política y esto se va acentuando. Quizás porque saben que no pueden depender de políticos y gobiernos cuando se trata de problemas sociales. Reconocen que es una responsabilidad individual no solo estar al tanto de los problemas importantes, sino comprenderlos y tomar acción. Entonces sienten que es su responsabilidad actuar y el 80% está de acuerdo que participarán activamente en la creación de una sociedad de igualdad. Bueno, de todo lo que vimos hasta ahora, está claro que mirar más allá del 2020, esperan ver muchos cambios en muchas áreas y que quieren ver un cambio mucho más positivo, particularmente en torno a los temas sociales. Son conscientes de sí mismos y saben que el cambio no es fácil, pero al mismo tiempo tienen esperanzas y pueden ver su propio potencial. El 84% está de acuerdo que su generación tiene el potencial para cambiar el mundo hacia un lugar mejor. Por lo tanto, y para cerrar ya la parte de la presentación e ir a algunas de las preguntas si tenemos tiempo, quiero que recapitulemos en algunos de los hallazgos claves de lo que tenía que ver con el 2020 y más allá. Este año fue un año desafiante, pero los jóvenes realmente son optimistas y como resultado se ven a sí mismos como parte de un mundo mejor en el futuro.
Los acontecimientos de este año provocaron un deseo de estabilidad y la sensación de que tendrán que trabajar más duro que nunca para lograr sus objetivos. Y aunque su futuro sigue siendo incierto, están emocionados y ansiosos por aprovechar al máximo lo que viene a continuación. Mirando lo que quieren para después del 2020 en lo que respecta al mundo que los rodea, piensan que el cambio climático debería ocupar un lugar destacado en la agenda. La salud, y especialmente la salud mental, también necesita mayor atención y apoyo. Quieren continuar educándose sobre temas sociales para ayudar a hacer cambios y esperan lo mismo de quienes los rodean. Debido a la falta de confianza en los gobiernos y en los políticos, buscan que algunas marcas puedan realmente también ayudarlos a marcar esa diferencia y quieren poder experimentar y sumergirse en otras culturas. Así que hasta acá llega la presentación. Les agradezco que hayan estado ahí. Voy a poner, déjenme ver a ver si tenemos alguna pregunta para contestar. Ok, por el momento no creo que tenemos preguntas. Realmente no sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta. Creo que las pueden mandar. Pero bueno, en realidad, si no hay preguntas, la verdad me parece que tenemos que tener en claro esto, que es una generación que realmente se vio afectada por esto y los afectó mucho, pero también con esa conciencia global, con esa conciencia social y con el relacionamiento que tienen no solamente con sus pares, sino con el mundo en general, creen que un cambio es posible, ven el futuro, si bien incierto, de una manera positiva, y me parece que eso es para destacar. Creo que lo que tenemos que plantearnos, que estamos exponiendo desde la comunicación, desde el entretenimiento, desde las marcas, es empezar a pensar cómo acompañamos a esta generación, que vimos cuál es su importancia, no solamente por la cantidad de personas que son, sino por el poder económico que tienen y que van a tener en el futuro, en cómo realmente nos relacionamos y los acompañamos en ese camino, teniendo en cuenta los temas de diversidad, teniendo en temas de que lo real es lo que realzan y lo que valoran, y ya el tema de la rebeldía y verse como no son no es algo que les llame la atención. Pero bueno, me parece que ese es un poquitito el camino que tenemos que explorar todos. Les agradezco que se hayan quedado hasta acá. Me imagino que pueden tener mis datos a partir del IAB, y si quieren en algún momento que profundicemos sobre la generación Z y cuáles son sus deseos, sus visiones y sus necesidades, se pongan en contacto con nosotros o con cualquiera de sus amigos en Viacom CBS, que estamos para eso. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y feliz IAB Now.